Lo interesante es que todas nuestras discusiones sobre la historia mundial se fundamentan, creo, sobre una base falsa. Hablamos de por qué es Europa quien está en posición de conquistar el mundo y nadie más. Bueno, quizás esa no sea la pregunta adecuada. Está claro que durante grandes periodos de tiempo, China, por ejemplo, podría haber hecho lo que hicieron los conquistadores. A principios del siglo XV, Zen empezó sus expediciones hacia los mares occidentales. La primera tuvo lugar en 1405 y la séptima expedición duró hasta 1433. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 80 años para que empezaran a llegar a Oriente los primeros occidentales. Pero con respecto al tamaño de las naves, al equipamiento, a la tripulación, a la precisión técnica de las naves y a las técnicas de construcción y navegación, podemos decir que con las expediciones de Zen, China ha tenido un papel como líder mundial del transporte marítimo y la navegación. Pero nunca se les ocurrió despoblar continentes enteros para poder acumular cantidades masivas de oro y plata. Eso le parecería de psicópatas a la mayor parte de la gente de la Tierra. No todos quieren dominar el mundo, por lo que la pregunta es, ¿por qué Europa acaba haciendo eso? Creo que la respuesta se encuentra en la peculiar relación entre prestamistas y emprendedores, como los llaman. Es así, si se piensa en los conquistadores como los arquetípicos emprendedores que arriesgan cada vez más, que siempre están creando algo a partir de nada para hacer más y más dinero. Mientras que los viajes chinos en busca de descubrimientos eran decretados por el emperador, los descubrimientos occidentales empezaron como iniciativas privadas, desatando un proceso completamente diferente. Lo que el descubrimiento de América indica a los inversores, a los reyes, a los banqueros y a los mercaderes es que existe una gran oportunidad en la inversión en nuevas iniciativas para luego ver un retorno sustancial de la inversión original. Es el círculo mágico de inversiones y conquistas. El círculo mágico que empieza con el descubrimiento de América. Es el motor de estas dos ruedas, la rueda de los descubrimientos científicos y la rueda de la economía capitalista. Crédito, inversión, beneficios, más crédito, más inversión y más beneficios. Mientras tanto, en Europa la economía de mercado se había convertido en capitalista porque el capital tenía una posición muy importante, una posición de fuerza. Ahora hay más dinero para los emprendedores. Por supuesto, muchos fracasan, no todos tienen éxito, como las compañías startup de hoy en día. Pero es suficiente con que una de estas startups geográficas tenga éxito para establecer un asentamiento en las Filipinas o en México. La conquista de México, llevada a cabo por Hernán Cortés en 1519, es un ejemplo de este nuevo vínculo creado entre los descubrimientos geográficos, la colonización y el dinero. Lo más fascinante que he descubierto al empezar a estudiar las historias reales de los conquistadores es que todos estaban endeudados, hasta el último de ellos. Cortés, por ejemplo, se endeudó cada vez más. Es un jugador, dice, nunca voy a desendeudarme, voy a pedir prestado más dinero y a apostarlo todo en esta descabellada expedición. Después de conquistar Tenochtitlán, para lo cual hizo falta mucho tiempo, cuando dividió el botín, había dispuesto las cosas de tal manera que ninguno de sus soldados recibieran nada de dinero. Acabaron endeudados porque les cobraba los costes de los cuidados médicos, los costes de los recambios de las armas, les cobraba por todo. Estaban todos endeudados y se rebelaron para matarlo. Finalmente les dijo, vale bien, no os voy a dejar abandonados, os daré una moratoria de 10 años. Dirigíos a las provincias y gobernadlas, con lo que se convirtieron en esos gobernadores voraces que sacaban todo el dinero que les era posible. Creo que tenían un sentimiento de ira y vergüenza, de humillación e indignación, de acabamos de luchar durante todo un año y hemos logrado sobrevivir a una de las mayores batallas de la historia mundial. Y aún así no me pagan nada y dicen que les debo dinero. Esto es una locura. Y ese sentimiento de indignación y de poder ilimitado combinados fue lo que los convirtió en monstruos. Nunca se ve a la gente a la que Cortés y los demás le deben dinero. Nunca se sabe quién es. Pero es esa relación entre quien financia y espera obtener a cambio un 5% o un 7% de interés anual y el emprendedor de entonces, el guerrero que sale a conquistar el mundo, la que se convierte en la base de nuestro sistema económico monetario moderno. Podríamos decir que para el azteca, para el mexica, el oro no tenía validez física.
Para el español sí la tenía, era un metal muy importante por los diversos usos que le podía dar, desde económico hasta material. Ya para el mexica el valor del oro supera el valor material. Los conquistadores españoles, con su apetito voraz por los metales preciosos, encontraron aquí una montaña de plata. La llamaron el Cerro Rico. Fue esta plata la que desencadenó una explosión en el comercio internacional. En China, la plata de América Latina impulsó una espectacular expansión del mercado comercial. Mucha gente en la actualidad aún piensa que China estaba aislada del mundo antes del siglo XIX, que se trataba de un mundo en sí mismo que no interactuaba ni comerciaba. Pero ahora resulta bastante claro que los grandes descubrimientos europeos, como el de América y otros por el estilo, tuvieron un impacto real muy importante en China. China en ese momento encontró una fuente fiable, estable y grande de plata. La plata se convirtió en la moneda estándar para las transacciones comerciales. Esto sentó las bases de una rápida expansión comercial. Los productores de China, sean campesinos o artesanos, habían ganado su acceso al libre mercado por ellos mismos en el siglo XII. Podían vender sus productos sin tener que estar supeditados a un mercader o capitalista, quien gracias a su dinero les proporcionara algo parecido a un salario. El mercado que surgió, compuesto por pequeños productores que interactuaban libremente sin la necesidad de un emprendedor o capitalista, atrajo la atención de los viajeros y misioneros europeos. Sus historias impresionaron a los filósofos franceses y a los fisiócratas, pero en Gran Bretaña, el mercado global impulsado por la plata de América tuvo un impacto completamente diferente. Mientras que en China animaba a los pequeños productores, aquí los destruyó. La plata, que inundaba países como España, creó una creciente demanda de lana inglesa, lo que hizo de la cría de ovejas una actividad más rentable. Los campesinos fueron desplazados para dejar espacio a más ovejas. El proceso se llamó cercamiento. Simon Fairlie es un defensor de los pequeños granjeros independientes que se han convertido en una rara avis desde el siglo XVI. Si eres realmente bueno, puedes conseguir un salario mínimo con 4 vacas lecheras, sin alimentarlas intensivamente, para lo que harían falta unas 4 hectáreas, más o menos. ¿Cómo se ha exprimido así a los granjeros independientes? Es un proceso de 400 años. Sí, así es. Bueno, realmente se remonta al cercamiento del siglo XVI en adelante, cuando los pequeños granjeros fueron desplazados de las tierras para que los mayores terratenientes pudieran monopolizar la tierra y mejorarla para hacerla más productiva. Y lo lograron. Pero durante el proceso expulsaron a la mayoría de la gente de sus tierras. No tendría que haber sucedido así. El cercamiento surgió del deseo de los nobles británicos del siglo XVI, de los terratenientes, a veces de la burguesía. Fue suyo el deseo de imponer el derecho de la propiedad. Hasta entonces la tierra se mantenía más o menos de forma conjunta y se dejaba para la gente más pobre. Pero a partir del siglo XVI, la nobleza y la burguesía empiezan a reivindicar su derecho a la tierra. Se usó la fuerza, pero yo no diría que se trató de algo violento de forma masiva. Hubo muchas revueltas, mucha resistencia, mucha pobreza, y la gente se lanzó a un contexto urbano que tenía una alta tasa de defunción. En cierto sentido se trató de algo violento, en cuanto que la tasa de defunción en las emergentes nuevas ciudades industriales era más alta que en el campo. Las consecuencias en Inglaterra fueron enormes. La única solución viable al enfrentarse a esta nueva realidad consistía en intentar encontrar trabajo como artesano o hilar y tejer en casa. De repente, había un ejército de personas sin casa y sin trabajo, empobrecidas por el cercamiento, que se veían obligadas a vender su trabajo simplemente para poder sobrevivir. Este ejército de campesinos desposeídos, sin hogar ni empleo, se convierte en una potencial fuerza de trabajo que ayuda a crear un mercado laboral. ¿Cómo se crea un mercado? Es algo muy interesante. ¿Cómo se crea un mercado que está disociado de la sociedad? Se puede aprobar todo tipo de leyes, que fue lo que sucedió en Inglaterra entre 1650 y principios del siglo XIX, que criminalicen la pobreza.
Robar un pañuelo se puede convertir en un delito capital. Se puede ejecutar a los niños. Se puede encarcelar a la gente porque no puede seguir pagando las deudas. El número de leyes para sembrar el terror aprobadas para criminalizar la pobreza, para aumentar la deuda, para crear seres humanos que puedan ser comprados y vendidos, es lo que ayuda a que surja un tipo particular de mercado. La gente que fue expulsada de sus tierras perdió su conexión con estas. Si tienes acceso a la tierra, tienes una cierta cantidad de independencia. Eres tu propio jefe y no estás realmente en deuda con nadie. Mientras que una vez que te han separado de la tierra, te encuentras en una situación mucho más insegura y eres menos capaz de enfrentarte a las fuerzas de la economía. Lo que tenemos aquí es una situación en la que para poder mantener girando las ruedas del capitalismo hay que convencer a la gente para que consuma, que era uno de los problemas con la gente que vivía en sus propias tierras o en tierras comunales, que no salían a consumir con tanto entusiasmo. No necesitas comprar demasiado si vives en un lugar así. Hay muchas cosas a tu disposición para mantenerte ocupado y para comer. De este modo, el camino de la plata y del oro que empieza en el Nuevo Mundo ayuda a estimular un mercado global que acaba por transformar la sociedad británica. Por todo el mundo, los emprendedores privados usaban las riquezas recientemente descubiertas para construir imperios. Adam Smith está fascinado, como no puede ser de otro modo, con la expansión del imperio. Después de todo, todos los países de Europa están fundando colonias en el mundo. ¿Y cómo se desarrollan esas colonias? En realidad, quien las desarrolla es lo que llamaríamos el sector privado. Se trasladan, con el permiso del gobierno, a diferentes partes del mundo. Y estas compañías de comercio se convierten en gobiernos. Los barcos de Europa llevaban bienes a África y allí cargaban esclavos para llevarlos al Nuevo Mundo, de donde traían de vuelta materias primas a Europa. Se lo llamó comercio triangular y se trataba principalmente de empresas privadas, lo que contribuyó a que emergiera la economía de mercado. El comercio y el imperio del siglo XVIII en Europa dependen cada vez más de los esclavos negros. Hacia el siglo XVI, el comercio transatlántico de los esclavos marchaba viento en popa, impulsado por los portugueses. Muchos enfermaban y morían aquí. Lo que hay que entender del comercio de esclavos es que se trataba de un proyecto económico organizado por el libre mercado, el mercado de los capitalistas. No se trata de un proyecto gubernamental, no se trata de un proyecto de la realeza. Quienes lo organizan, lo inician y lo ejecutan son compañías privadas. La gente compra acciones de compañías que comercian con esclavos o ingresan su dinero en el banco. Y el banco presta dinero a las compañías que comercian con esclavos. Y así se financia el comercio de esclavos. De lo único de lo que se trata es de beneficios. No se originó a raíz del odio racial hacia los africanos. El racismo es producto de la esclavitud. No se originó antes que la esclavitud. El capitalismo es mortal. Todos quieren su parte. Ciertos economistas e historiadores nos harían creer que lo que llamamos capitalismo de libre mercado fue algo que Adam Smith imaginó en su libro La riqueza de las naciones y que cobró vida con la revolución industrial. Pero los orígenes de nuestro sistema económico actual se pueden encontrar a más de 7.000 kilómetros de distancia cruzando el Atlántico y 200 años antes de la publicación del libro de Adam Smith. Las plantaciones del Nuevo Mundo representaron la primera actividad económica y productiva que Europa situó en estas regiones no europeas. Antes de eso, o bien saqueaban o comerciaban, o saqueaban y comerciaban, u ocupaban y se asentaban. Pero se pueden presentar argumentos sólidos para decir que el capitalismo empezó en realidad en el siglo XVI con la colonización del Caribe y de América Latina. De construcción y navegación,
Podemos decir que con las expediciones de Zen, China ha tenido un papel como líder mundial del transporte marítimo y la navegación. Pero nunca se les ocurrió despoblar continentes enteros para poder acumular cantidades masivas de oro y plata. Eso le parecería de psicópatas a la mayor parte de la gente de la Tierra. No todos quieren dominar el mundo, por lo que la pregunta es, ¿por qué Europa acaba haciendo eso? Creo que la respuesta se encuentra en la peculiar relación entre prestamistas y emprendedores, como los llaman. Es así, si se piensa en los conquistadores como los arquetípicos emprendedores que arriesgan cada vez más, que siempre están creando algo a partir de nada para hacer más y más dinero. Mientras que los viajes chinos en busca de descubrimientos eran decretados por el emperador, los descubrimientos occidentales empezaron como iniciativas privadas, desatando un proceso completamente diferente. Lo que el descubrimiento de América indica... La primera tuvo lugar en 1405 y la séptima expedición duró hasta 1433. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 80 años para que empezaran a llegar a Oriente los primeros occidentales. Pero con respecto al tamaño de las naves, al equipamiento, a la tripulación, a la precisión técnica de las naves y a las técnicas. Lo interesante es que todas nuestras discusiones sobre la historia mundial se fundamentan, creo, sobre una base falsa. Hablamos de por qué es Europa quien está en posición de conquistar el mundo y nadie más. Bueno, quizás esa no sea la pregunta adecuada. Está claro que durante grandes periodos de tiempo, China, por ejemplo, podría haber hecho lo que hicieron los conquistadores. A principios del siglo XV, Zen empezó sus expediciones hacia los mares occidentales. A los inversores, a los reyes, a los banqueros y a los mercaderes, es que existe una gran oportunidad en la inversión en nuevas iniciativas para luego ver un retorno sustancial de la inversión original. Es el círculo mágico de inversiones y conquistas. El círculo mágico que empieza con el descubrimiento de América. Es el motor de estas dos ruedas, la rueda de los descubrimientos científicos y la rueda de la economía capitalista. Crédito, inversión, beneficios, más crédito, más inversión y más beneficios. Mientras tanto,